Otra de las prácticas dentro del principio de la siembra cercana es el trasplante de nuestras plántulas a la cama de cultivo. Aquí es importante que recuerden encontrarse en la posición más cómoda posible a fin de que puedan realizar esta actividad sin que les genere posteriormente una molestia. Para esto necesitamos nuestra tabla a fin de no volver a compactar el suelo que ya previamente trabajamos, y necesitaremos algunas herramientas que es importante que las tengamos a mano. En este caso es un pequeño trinche de jardinería, una pala de trasplante y un cultivador corto que también nos ayudarán en esta actividad. Y para esto, pues las regletas de trasplante que nos van a ayudar a dimensionar las distancias a las cuales vamos a poner las plántulas, y que tengamos lo más cerca posible el almácigo de donde vamos a extraer nuestras plántulas. Les recuerdo, igual que con el trasplante en el almácigo, que cuidemos de no tocar las raíces de la planta porque es la parte más sensible. Entonces vamos a tomar la planta de las hojas superiores o de atrás de las hojas en algunos casos y a hacer un movimiento en ángulo con nuestro cultivador a fin de introducirlo en el suelo, jalarlo y con ello dejar un pequeño espacio donde puedan entrar las raíces sin obstruirse o sin enredarse. Voy a empezar en ese punto mi trasplante. Saco algunas plántulas. Si el suelo está un poco compacto, pues me ayudo todavía más a fin de no lastimar las plantas a la hora de jalarlas. Recuerden introducir la pala de trasplante en ángulo, jalar el suelo hacia ustedes y en ese momento estar introduciendo la planta buscando que las raíces queden cubiertas. Me ayudo con la regleta a fin de determinar cuál sería la otra ubicación. Y extraigo el suelo y lo vuelvo a acomodar. Si recuerdan, hablamos de que es un acomodo en 3 bolillos. Entonces, la siguiente plántula iría en este acomodo. Estoy formando un pequeño triángulo e iría en medio de las dos en la fila de atrás. Iría ahí una y la otra. En ángulo, jalamos, lo puedo, si veo que no quedó bien, lo puedo volver a corregir, buscando lastimar lo menos posible a mi plántula o que se estrese lo menos posible. Recuerden que estamos cambiando a la planta de un lugar con bastante humedad y con una temperatura muy regulada hacia la intemperie, y entonces es importante que cuidemos de que no se vayan a resentir. Recuerden el uso de nuestras herramientas. El trinche jardinero nos va a ayudar a sacar las plántulas desde la raíz a fin de que puedan salir completamente
del almácigo, y también a la hora de recorrer mi tabla de trasplante me va a ayudar a descompactar esos primeros centímetros de suelo que se compactaron debido al peso de la tabla. En este caso tengo ahí una fila con 3 plántulas. Me puedo ayudar de las 2 centrales a fin de observar que estoy realizando esa siembra en 3 bolillo, y a partir de aquí pues fijo el otro punto que esté más a la orilla. Si la plántula sale con un poco de suelo, pues es mejor, porque le va a ayudar a enfrentar de mejor forma el trasplante. Recuerden tener lo más cerca posible su plántula a la hora de abrir el suelo. Y si observamos, en este caso podemos ver que este acomodo de 3 bolillo, conforme lo voy armando, me hace una especie de hexágono, pequeños hexágonos conforme se va conformando la plantación en la cama de cultivo. El acomodo en 3 bolillo me va a ayudar a optimizar el espacio, y también me va a permitir que cada planta, cuando crezca, tenga un espacio adecuado para crecer y se genere un pequeño microclima alrededor. Esto es más visible con las plantas de hoja, ya que sus hojas se hacen hacia los lados, y aquí abajo va a ayudar a que se conserve la temperatura del suelo fresca, a que cuando llueva el agua no lastime al suelo y no se levanten partículas de suelo, y que puedan desarrollarse más microorganismos o pequeña fauna abajo de las plantas, y que esto pues también favorezca nuestro suelo. Además que conforme van creciendo pues evita el crecimiento de plantas no deseadas en nuestro huerto, debido a que las plantas principales pues van a evitar que les llegue luz a las otras plantas. Bueno, esta es la parte de la siembra en la cama de cultivo, que es una práctica dentro del principio de la siembra cercana. Las ventajas que encontramos mediante el uso del principio de la siembra cercana son un uso eficiente del agua dentro de mi sistema, debido a que las semillas, para poder germinar, requieren suficiente humedad y temperatura. Yo puedo proveer estos elementos más fácilmente en un pequeño almácigo, lo puedo regar con mayor frecuencia y puedo permitir que las semillas germinen de mejor forma. Otra de las ventajas es un uso eficiente en el espacio de cultivo, debido a que mientras tengo alguna semilla creciendo en el almácigo, puedo tener el espacio de cultivo con otro cultivo a punto de madurar, y esto me permite planear y hacer un uso eficiente de este espacio. Y otra de las ventajas es que debido al espaciamiento de siembra en 3 bolillo, que es una especie de triángulo dentro de la cama de cultivo, voy a lograr que cada plántula, cuando crezca, logre tocar sus hojas con las de otra plántula, y abajo se haga una especie de microclima que permita que se regule también la humedad y la temperatura en la cama de cultivo. Todo esto va encaminado a integrar los principios del método biointensivo, que son mayor producción de alimentos en menor espacio, al mismo tiempo que recuperamos la fertilidad del suelo.